Hola, buenas tardes, soy Carlos y en este nuevo capítulo sobre nóminas vamos a finalizar el estudio de la estructura de la nómina. Ya no nos queda casi nada, ya lo hemos visto casi todo en los anteriores capítulos y en este ya nos vamos a centrar en el cuerpo de la nómina y en la parte correspondiente a las deducciones. En capítulos anteriores ya habíamos aprendido a calcular las bases de contingencias comunes, de profesionales, de horas extras y también las aportaciones a las empresas, y ahora en base a esos datos que obtuvimos, ahora ya estamos en condiciones de calcular el importe de las deducciones. Una vez calculadas las deducciones, ya solo nos queda una cosa, que es deducir, restar de los devengos las deducciones, y así obtendremos el líquido a percibir, que es lo que realmente percibirá el trabajador. Bueno, pues como vemos, ya lo hemos visto todo. Datos de la empresa, el encabezamiento, el cuerpo, la parte de devengos, periodo de liquidación, las bases, la aportación de la empresa, y ya solo nos queda lo que es el cuerpo, deducciones y líquido a percibir. También cuando hablamos de los pasos para el cálculo de la nómina, estuvimos viendo que pues primero teníamos que calcular las bases de cotización a la seguridad social y retención, para después, aquí ya en el apartado 6, calcular las deducciones por aportaciones a la seguridad social y retenciones por IRPF. Bueno, pues en esta parte del cuerpo vemos pues que hay el apartado 1 es deducciones, aportación del trabajador a las cotizaciones a la seguridad social. Aquí, en esta parte de la nómina, lo que pondremos es todo aquello que pagamos a la seguridad social en concepto de contingencias comunes, por si nos quedamos enfermos o teníamos un accidente no laboral, por si nos quedamos en desempleo, por si nos quedamos o si queremos formarnos profesionalmente, recibir cursos de formación, por si realizamos horas extraordinarias. Entonces, pues bueno, si nos pasa algo fuera del trabajo, desempleo, recibir cursos de formación. Y luego la parte, digamos, de abajo, en el punto 2 tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es lo que nos vamos a deducir porque nos va a retener la empresa a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas. Anticipos. Esto es en el caso de que la empresa nos hubiera concedido a lo largo del mes algún tipo de anticipo. Y entonces, pues evidentemente eso se tendrá que deducir de la nómina final. Aquí en valor de los productos recibidos en especie, ¿qué indicaremos aquí? Bueno, pues aquí lo que tendremos que poner es el importe a valor de mercado de los productos pues eso, que se reciben en especie. Pues son aquellos de, por ejemplo, si nos ceden una vivienda como alquiler, nos ceden un vehículo, todo eso son productos en especie. Como hablamos en su momento, no podían superar el 30% del valor de la nómina. ¿Y qué ocurre? Que cuando hablábamos de los devengos, si recordáis, este apartado también aparece, el de los productos en especie. Tiene que aparecer en las dos partes. Devengo para que aparezca como ha habido un ingreso allí, en especie, pero un ingreso. Y en deducciones también debe aparecer, ya que como eso no nos lo pagan en efectivo, si no, la nómina no saldría correcta. Por eso aparece en las dos partes, tanto en devengos como en deducciones. Y luego, bueno, otras deducciones pues podemos poner pues, otros aspectos como cuotas, asociaciones, sindicatos, etc. ¿Qué porcentajes? Pues, como contingencias comunes, lo que paga el trabajador es el 4,70% sobre la base de contingencias comunes. Y los otros conceptos que paga es por desempleo, es 1,55 o 1,60 en función de si estamos en un contrato indefinido o en un contrato temporal. Y estos ya son sobre la base de contingencias profesionales, igual que era con las cotizaciones empresariales, exactamente lo mismo. También habían dos tipos en desempleo, si recordamos. En formación profesional, el 0,10% es lo que pagamos de la nómina para poder recibir formación. Y como horas extraordinarias, también tenemos dos porcentajes en función de si es fuerza mayor o son horas extraordinarias normales. Las normales cotizan al 4,70, las de fuerza mayor al 2%. Y el impuesto sobre la renta, ¿qué porcentaje es? Y aquí no es que sea más complejo, pero sí que aquí influyen ciertos criterios salariales y también familiares, y esto se calcula en base a un programa que facilita la propia Administración de Hacienda,
Y bueno, eso lo aprenderemos a hacer en la última parte del curso. En estos primeros supuestos de nóminas que iremos realizando, este importe yo os lo daré. Os daré un importe, un porcentaje, pero más adelante veremos cómo este importe se puede calcular. Bien, como hemos comentado, los valores productos recibidos en especie se valorarán a valor de mercado. Por último, la parte final, digamos, del cuerpo de la nómina es el líquido total a percibir, que será por la diferencia entre devengos y deducciones. Y aquí en el recibí, lo que firma el trabajador es simplemente que se recibieron esas cantidades, pero no implica la conformidad con la declaración practicada. Es decir, yo puedo reclamar posteriormente que no se me ha pagado lo que me tenían que pagar. Es decir, yo simplemente, cuando digo recibí, es que recibí ese dinero. Otra cosa es que la nómina está bien realizada. Pues bueno, vamos a finalizar el supuesto práctico que estuvimos trabajando en los últimos capítulos, y aquí ya nos queda muy poquita cosa por ver. De nuevo es importante aquí saber que es un contrato indefinido, porque como vimos la cotización por desempleo también varía el tipo de cotización, si es contrato indefinido o temporal. En este caso, como vimos ya, es contrato indefinido. Y el resto, pues, bueno, el concepto de IRPF en este caso dice que le retienen un 8%. Pues bueno, eso es lo que vamos a tener en cuenta, que tiene una retención del 8%. Lo demás, pues ya realmente ya lo hemos utilizado a lo largo de la nómina. Vamos con la nómina. Muy bien, pues ya tenemos los datos introducidos, ya pusimos los devengos, ya vimos cuáles eran las diferentes bases por contingencias comunes y profesionales, así como la base sujeta a IRPF, ya vimos cuáles eran los porcentajes de empresariales, digamos, los tipos de cotización empresariales y las aportaciones empresariales. ¿Qué nos falta? Pues ahora ya nos falta solamente calcular las deducciones. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, primero saber qué porcentajes, qué tipos de cotización pagan, digamos, los trabajadores. Entonces nos vamos a contingencias comunes, y aquí contingencias comunes, como ya hemos visto, es el 4,70% lo que cotiza el trabajador. Por desempleo, al tratarse de un contrato indefinido, es el 1,55%. Por formación profesional es el 0,10%. Por horas extraordinarias normales es el 4,70% y por horas extraordinarias de fuerza mayor el 2%. Como sabéis, estos datos los podéis consultar en la página web de la Seguridad Social. Una vez tenemos estos datos, lo que tenemos que calcular es lo que va a cotizar el trabajador por cada uno de estos conceptos. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicaremos aquí el porcentaje por la base de contingencias comunes, porque aquí estamos hablando de contingencias comunes. Estos de aquí van a ser contingencias profesionales. En desempleo, formación profesional, va a ser contingencias profesionales. Entonces aquí vamos a poner el tipo de cotización, el 1,55, por la base de contingencias profesionales. En este caso, como sabemos, coincide, pero no tiene por qué coincidir. Si hubieran horas extras, no coincidiría. En formación profesional ocurre exactamente lo mismo. Tendremos que multiplicar el tipo de cotización por formación profesional con la base de contingencias profesionales. Horas extraordinarias normales no tenemos, pero bueno, en todo caso tendríamos que multiplicar el tipo de cotización por horas extraordinarias normales por la base de cotización por horas extras, horas extraordinarias normales. Y lo mismo sucede con las horas extraordinarias de fuerza mayor. Tenemos que multiplicar estas por estas de aquí. ¿Qué nos faltaría? Nos falta calcular la base por IRPF, que en este supuesto nos da un 8%. El supuesto, pues un 8%. Entonces aquí, ¿qué tenemos que multiplicar? Pues también el tipo de retención por la base sujeta a retención por IRPF. Bueno, ¿cuáles serán el total de aportaciones a la Seguridad Social? Pues será la suma de estos 5 conceptos de aquí. Entonces podemos poner suma
La función suma de Excel va muy bien para esto, porque simplemente tengo que coger estos datos que me sume de la celda H36 a la H40. Y me dice son 125,94. A esto le tenemos que sumar el IRPF y eso será el total a deducir. Es decir, será igual a esto. También aquí puedo utilizar la función suma, que me sume desde total aportaciones y todas estas deducciones de aquí que no, en este caso concreto no hay ninguna. 261,94. ¿Cuánto percibirá el trabajador? El trabajador va a percibir la diferencia entre el total a deducir del total devengado. Es decir, será este concepto de aquí, total devengado, menos el total a deducir. Esta será la cantidad que el trabajador percibirá finalmente, es decir, de lo devengado, lo que le hemos descontado por Seguridad Social y por IRPF. Pues con esto tendríamos ya la nómina confeccionada. Muy bien, pues ya tenemos finalizada la nómina que pues llevábamos varios capítulos realizando. Sé que habrá sido un trabajo un poquito quizás para algunos un poco lento si ya tenían conocimientos de nómina, pero yo creo que bueno, es una forma de que se vea cada apartado de la nómina en profundidad y a partir de ahora, los próximos capítulos, vamos a ir viendo situaciones particulares de nóminas, pero ya de una forma más ágil y no tan pormenorizada como hemos hecho en estos primeros capítulos. Entonces, en el próximo capítulo ya vamos a ver otro tipo de nómina. ¿Cuál sería? Pues el cálculo de una nómina con salario diario. La primera, la que hemos hecho durante estos últimos vídeos, ha sido con salario mensual, ahora será con salario diario. Y así iremos cambiando, iremos variando las diferentes particularidades que podemos tener a la hora de elaborar nóminas. Pues eso es todo lo que tenía para hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y buenas tardes.